Hola, muy buenas. Hoy nuevamente estamos con un grande del ajedrez, una persona que lleva muchísimos años, primero como jugador, luego como organizador. Estamos hablando de Marcelino Sion, que es el actual director y desde el principio director del Festival de León. Hola Marcelino, ¿qué tal estás? Hola, José, muy buenas tardes. Nada, pues estupendamente, un placer estar aquí otra vez contigo para hablar de ajedrez. Pues fíjate, o sea, encantado. Y además de tu ajedrez, el ajedrez de tu ciudad, de León. Bueno, sí, es el que mejor conozco en la actualidad, claro, sí, sí, sí. 38 años ya del magistral. ¿Recuerdas los inicios? ¿Quién fue el primer ganador? El torneo nace en el año 1988, que por cierto decías tú desde el principio en el torneo sí, pero no como director. En realidad yo fui director la primera vez en el año 1997. Es decir, ya llevábamos pues casi 9 o 10 años. Funcionando. Primero estuvo Miguel Ángel Arias Soto, ya fallecido desgraciadamente, y después, durante 6 o 7 años, Carlos Callejo, que fue el director del torneo. Yo en aquella época me ocupaba un poco más, básicamente, de contratar, bueno, o de ponerme en contacto con jugadores, con los jugadores, y jugaba el torneo también. Es decir, ponía las mesas y los relojes y luego me sentaba a jugar allí. No sé, era otro mundo. Pero, y sobre todo, bueno, el torneo nace en ese año que te digo, en 1988, un año después, si te acuerdas, un año después del match entre Karpov y Kasparov en Sevilla, Sí, sí, que bueno, generó un gran interés por el 87, sí. ajedrez, exacto, que generó un interés muy grande por el ajedrez en España, que el programa de Leoncho en televisión, que era lo nunca visto para los ajedrecistas, ¿no? Una Ujú. hora de ajedrez y, vamos, con un ritmo tremendo y tal. Ahí, pues, las cosas cambiaron mucho, se generó un cierto interés y nosotros aprovechamos para poner en marcha un torneo que queríamos que cubriera un hueco que nosotros veíamos en el ajedrez español, ¿no? Que es que no había torneos de categoría, digamos, intermedia, categoría 8 9 10 que permitieran a los jugadores españoles conseguir títulos de maestro internacional o de gran maestro. Claro, la gente hoy día, eh, digamos, acceder a los títulos es relativamente fácil porque hay montones de torneos abiertos, etcétera. Ujú. Pero en aquella época, en el Elo internacional, había muy pocos jugadores. O sea, no era como ahora, ¿no? Que, Claro. por ejemplo, no existían jugadores con 1400, 1800, eso no existía. El Elo comenzaba a partir de 2200. O sea, fíjate tú el salto del que estamos Sí, sí, hablando. sí, sí, sí. Entonces, pues claro, ibas a un torneo abierto y en un torneo abierto, pues a lo mejor había pues cuatro maestros. A lo mejor estaba Bellón, Eslón, pero no había. Entonces era muy difícil hacer normas de Sí. sacarte el título de maestro internacional o de gran maestro. Y la idea inicial del torneo de León, del magistral, fue crear un torneo que permaneciera en el tiempo y que diera la oportunidad a los jugadores españoles, digamos, que más iban destacando, poder jugar en este torneo y poder conseguir los títulos, ¿no? Necesarios. Sí, un cerrado, pero desde un primer momento tuvo este formato de copa que ahora supongo que nos hablarás de él y este ritmo de juego o ha No, ido no, 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 evolucionando. no, no. Los 10 primeros años, es decir, del 88 al 97, el torneo era un torneo era una liga de 10 jugadores, a veces 12, a veces también hicimos 12 en algún año, pero vamos, era un sistema, ¿cómo se llama esto ahora? El sistema este, no era Sveningen, ¿no? Era, vamos, una liga de 12 Sí, sí, jugadores. sí, una liga, sí se ha quedado claro, sí. Exactamente, donde tenías que tener unos determinados maestros para que el torneo adquiriera una categoría, con un determinado ranking, varias banderas, es decir, para ser internacional, tenía que tener, creo recordar, por lo menos tres jugadores de un país diferente al donde se hacía, en este caso España, y entonces eso duró 10 años. Ahí sí que ya, por ejemplo, el 88, 89, 90. El torneo estaba bien porque, bueno, vinieron las hermanas Polgar, Josep Pinter, vino gente muy interesante. Pero en el año 93 da un salto grandísimo porque viene Karpov, que claro, ya eran palabras mayores, ¿no? Estamos hablando ya de un jugador que era campeón Top, mundial y, bueno, en fin, sí, era otro mundo, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí pues empiezan a desfilar por el torneo
jugadores como Korchnoi, Beliavsky, Amaparashvili, Lubojevic, Uf. no sé, estamos hablando, ahora mismo seguro que me dejo varios muy Sí, sí, no, pero ya importantes. con lo que has dicho, Pero claro, para la época eran todos jugadores de primer nivel mundial, ¿no? sí, Y entonces ya el torneo pasa, era un torneo ya de categoría 12, que para la época ya era un torneo muy fuerte. Ya era un torneo, vino Topalov, que tenía en aquel momento creo que 19 años o 20, Yudasin, Vitnamavin, que falleció también trágicamente. Bueno, vinieron jugadores muy fuertes, rusos, por ejemplo, que en aquella época no era como ahora. O sea, esto de los rusos los veías en las revistas. O sea, no. Entonces, no, era la Unión Soviética, tampoco es que, bueno, la Unión Soviética se acabó en el 90 y más o menos, ¿no? Pero ya en los años anteriores ya venían jugadores rusos y claro, era otro mundo, ¿no? O sea, y eso duró durante 10 años. Y el torneo, pues en el año 98, 1998, cambia radicalmente por una cuestión que si quieres te explico, si no me... sí, un poco que fue resumidamente es curioso. eh, decidimos en el año 98, ya habíamos hecho, en el año 97, habíamos hecho el torneo, que era este sistema Ujú. liga, el round robin, que se me olvidaba el nombre, round Sí, robin se sí, llamaba sí. así, de 12 10 me parece, o 12 jugadores, y al mismo tiempo, ya nos encontrábamos con más recursos, hicimos un match entre Bisi Anand y Miguel Illescas. Poli. Claro, Anán en aquel momento ya era un jugador extraordinariamente fuerte. Miguel era el número uno español en aquel momento. Y entonces organizamos también al mismo tiempo ese match. Y entonces decidimos combinar ambas cosas. Digamos, un match o un cuadrangular entre jugadores muy interesantes o de primer nivel Sí, en aquel primer nivel momento. mundial, sí. Y luego no perder la idea del torneo, que era pues un torneo de De liga promoción. donde jugaran prioritariamente los mejores españoles y figuras del ajedrez extranjero, ¿no? Como te digo, esto fue hasta el 97 incluido. En el 97 vino Granda, vino John Nunn, vinieron jugadores muy importantes también, ¿no? Poli. Pero en el 98 nos dio la ventolera y decidimos intentar invitar a Gary Kasparov. Era una época que, claro, ahora se nos ha olvidado un poco, pero justo Kasparov el año anterior había perdido con Deep Blue el enfrentamiento este en Nueva York, digamos, hombre contra máquina, ¿no? El hombre contra la Sí, sí. máquina. Que estuvo Miguel Illescas implicado en el asunto. Exactamente. Miguel estuvo en el lado de la máquina, por cierto, De IBM, sí. ayudando a IBM, sí, sí. Ahora, por cierto, bueno, supongo que lo habéis visto, pero ha estrenado HBO Max una serie que se llama Mm. Revenge, que es ese match, lo cuentan y está bastante bien la serie. O sea, se ciñe bastante, porque el otro día hablando con Illescas me decía, no, se ajusta bastante. Hombre, le han cambiado los nombres a algunas de los participantes, pero la serie refleja un poco lo que fue aquel match, ¿no? Entonces hablamos con Kasparov y quedamos, él tenía un agente, un manager que era alguien que venía del tenis, del ATP, señor ya más mayor que vivía en Florida y tal, y quedamos en vernos en Madrid, en un restaurante que no se me olvida, se llamaba Cuatro Estaciones, no sé si sigue existiendo, era un restaurante muy agradable. Ahora tienes un hotel que se llama así, ¿verdad? Y que está muy Sí, relacionado con el ajedrez. sí. Sí. No, este era un restaurante solo. Y por lo visto le gustaba a Casparo, no sé por qué razón, cuando venía a Madrid. Y nos convocó a una comida en ese restaurante. Me acuerdo, estaba Leoncho también, asistió Leoncho, el manager de Kasparov, Kasparov y yo. Poli. Y bueno, fue una comida larguísima de 4 o 5 horas con sobremesa de estas largas y tal. Y entonces, bueno, yo le dije, mira, nosotros somos un torneo ya no tan nuevo, porque ya llevamos 10 años, pero es un torneo que tiene aspiraciones de crecer, de que no queremos dar saltos, digamos, demasiado grandes, pero Al sí vacío, sí. ir creciendo, ¿no? Y entonces él ya tenía una idea, yo me di cuenta enseguida en la comida que él tenía clavado en el corazón la derrota con Deep Blue, Con ¿no? Deep Blue. Bueno, esto además, tal y como es él, ¿no? Que es como un torrente empieza a hablar y te explica y tal, con esa, digamos, esa energía que tenía, y tiene, supongo. Y entonces él
tenía ya una idea en la cabeza, ¿no? Y dijo, por simplificarlo mucho, él tenía una idea que era, si no puedes vencerles, únete a ellos. Entonces él venía Sí, ya venía con un proyecto que se llamaba Hombre más máquina contra hombre más máquina. Es decir, cada jugador asistido por un ordenador que tuviera las bases de datos que había en la época. Estamos hablando de que en la época básicamente lo que había era el ChessBase. es Informator. Bueno, el informato, me refiero ya tecnológico, ¿no? El Ah, informato vale, también, vale. pero lo que existía como base de datos era el Bien, ChessBase, la base de datos sí. de ChessBase, y estaba Fritz, que era el programa también de ChessBase, básicamente. Algún programilla más como Ripka y tal que empezaban a surgir, pero era prácticamente lo que había. Pero él quería ese experimento, la idea era cada jugador asistido por una máquina, ¿no? Porque puede consultar, puede ver, bueno, pues todos los antecedentes teóricos en la base de datos Ujú. y también consultar los análisis constantemente en cada jugada para ver esa combinación entre el talento y la inspiración del jugador y la fuerza bruta de la máquina, los dos en las mismas condiciones y ver quién gana en eso, ¿no? Eso era la explicación. A mí me pareció muy interesante. Claro, es que la gente tiene que comprender que en aquel momento los programas informáticos como Fritz no ganaban a los mejores jugadores del mundo. No. Todavía estaban a una distancia, ¿no? De hecho, incluso el torneo con IBM tampoco era tan claro. Podía haberlo ganado Kasparov. Bueno, claro que podía, y de hecho perdió por la mínima y Por después de eso. una serie de situaciones un poco extrañas y tal. O sea, no quiero decir, estamos hablando, imagínate lo que es una mega multinacional, una mega empresa como IBM que pone toda su potencia y todo su empeño en derrotar al mejor jugador del Y un mundo. equipo Un equipo sin de grandes escatimar recursos, maestros sin apoyando a escatimar la máquina. recursos y tal, porque eso que decía Kasparov decía que a él no le habían dejado estudiar las partidas de Deep Blue, y sin embargo Deep Blue se había podido, o sea, IBM se había podido estudiar las suyas, y ya los grandes maestros que estaban ahí, eso lo puede contar Miguel muy bien, Eso es. ya le dieron un toque humano al juego Sí, de Deep Blue. en la entrevista, una de las entrevistas que le hice a Miguel, puedes ver un poquitín porque hablamos bastante del tema. Sí, sí, ahí ya Kasparov pone cara de sorpresa ante algunas jugadas donde ya la máquina no prioriza el material, no prioriza una serie de cosas, ya comprende esos conceptos de estrangulación, de presión, de tal, que son más humanos, ¿no? Entonces él como quería sacarse esa espina y quería otra vez, digamos, quitarle protagonismo a Deep Blue, que en realidad yo creo que Deep Blue fue un proyecto que luego se aplicó a otras cosas, al Es que tiempo, era para eso. sí, Era o para sea, eso. era para... Pero él quería eso, ¿no? Y entonces me lo explicó bastante bien, luego me mandó lo que él tenía más o menos escrito y tal, y me pareció una idea muy interesante, pero claro, la idea era muy interesante, pero estamos hablando de una cosa que estaba en la cabeza de Kasparov y a medias en la mía, Claro. porque no se había hecho nunca, ¿no? Entonces, todo eso tienes que llevarlo a la realidad, tienes que llevarlo a la práctica, que no es tan fácil, claro. Y entonces nos metimos en ese jardín, le dije que sí y bueno, nada, pues nos pusimos manos a la obra. Bueno, una empresa para esto, otra para... Primero necesitábamos, porque claro, otra de las ideas que yo le veía, esto no, Kasparov no lo dijo, pero yo le vi esa posibilidad. Yo pensaba en mi ingenuidad de la época. Pensaba de, hombre, esto es un poco como la Fórmula 1, ¿no? Esto es fantástico. Tú imagínate, tú eres Kramnik. Y entonces Kramnik, a Kramnik lo patrocina Compaq. Y al otro Toshiba. Y el otro tal. Y organizamos aquí unas escuderías ajedrecísticas, ¿no? Con las máquinas como protagonistas junto con el jugador. Y ahí hay una posibilidad de patrocinio para el ajedrez muy importante, ¿no? Sí. Bueno, eso que parecía razonable, pues luego te das cuenta de que no es tan razonable porque el sistema, por lo menos el de aquella época, ¿no? El sistema que tenían las grandes empresas de venta informática era un sistema muy particular, ¿no? Y luego esto lo conocimos bien. Era, bueno, pues todo esto, los componentes y la fabricación eran países asiáticos de mano de obra baratísima y tal. Y luego entraban en unas cadenas de venta donde este tema de la publicidad era muy relativa. O sea, les interesaba de forma muy, muy lateral. Aún así todo, con nombres como Kasparov, Topalov, Kramer y tal, pues claro, las empresas también tenían, les seducía la idea, ¿no? Y pues el primer año, curiosamente, no logramos, a pesar del nombre de Kasparov, no logramos involucrar de una forma razonable a ninguna Ujú. empresa de las
punteras. Sí, Y sí. solo una empresa de Valladolid que fabricaba, que vendía a muchas instituciones españolas, les vendía hardware, les vendía ordenadores, que traía de Asia y tal, de Corea y tal, se lo montaba, y eran unos maquinones tremendos. Pues esta empresa sí se interesó y me llamaron por teléfono, fui a verlos a Valladolid y les expliqué la idea y les gustó. Y estaban dispuestos no solo a patrocinar, sino también a desarrollar unos equipos lo más potentes estamos hablando de la época. Sí, sí, Claro, sí, claro. todo esto, si ves las fotos de esa época de Kasparov y Topalov jugando, pues claro, las máquinas la pantalla era como esos televisores gordos que tenemos en casa, Eso es. ¿no? Que tenían Pantallas CGA, VGA, claro, eran pero las además que pantallas Hércules. tenían un tubo por detrás, eran una cosa anchísima, o sea, eran Sí, como, sí. vamos, no era eso Y de la pantalla plana, nada, ¿no? Eso no los existía. discos duros aquellos de aquella época, como mucho, eran de 20 megas. Exactamente, sí, sí, claro, bueno, o sea, vamos, y eso que eran unos ordenadores bastante potentes, pero Sí. bueno, ya la CPU del ordenador era de 1 metro de alto y gorda y tal, y luego la pantalla, las dos televisiones puestas ahí en la mesa, era espectacular, claro. Sí, Hoy día esto con unas pantallitas pequeñas lo hubiéramos zanjado rápidamente, ¿no? sí. Y unos ordenadores chiquititos, unos portátiles, algo así, ¿no? Pero en aquella época era lo que había, ¿no? Y entonces lo pusimos en marcha y aquello fue un acontecimiento porque salimos en todas partes, en el New York Times, en Inglaterra, en Rusia, o sea, fue una cosa muy novedosa. También había otra idea que Kasparov tenía en la cabeza que era mostrarle a la gente cómo piensan los grandes maestros. Porque claro, tú Mm, al ver lo que el jugador analiza en una pantalla muy grande, qué jugadas mira, cuáles mira, cómo profundiza, te das una idea de por dónde va el jugador, ¿no? Y de cómo piensa el cerebro de un gran maestro, ¿no? Y bueno, fue un éxito tremendo. Recuerdo que lo comentaron para el público Illescas y Z, que eran como el gordo y el flaco, o sea, uno era más serio, un enfoque, digamos, más técnico, que era Miguel, y el otro le daba que también, Iceta era un gran maestro fuerte, ¿no? Pero él le daba un sí, toque más humorístico. Hoy veo a sí, Kasparov con esas ojeras y esa chaqueta de color de perdiz y tal, y toda la gente se lo pasaba a pipa, ¿no? sí. Y bueno, yo recuerdo que teníamos el salón de actos de la Junta de Castilla y León, que era bastante grande, y estaba abarrotado, había gente de pie allí y tal. Todos los días había gente a la entrada para ver a los jugadores. Bueno, lo que todos hemos soñado, ¿no? Que algún día podríamos ver en el ajedrez, ¿no? Y eso, que funcionó muy bien, le Mm, dio una gran popularidad al torneo, al torneo de León, le hizo popular en todo el mundo. Al año siguiente, Kasparov, al acabar el torneo, en una cena, me dijo, no, no, para el año que viene tiene que ser Kasparov Anand, me dijo, ¿no? Dijo, bueno, yo hablo con Bisi y vamos a intentar, no sé, vamos a intentar que acepte, mm, ¿no? Efectivamente, Anand aceptó sin ningún problema. Y ya estaba todo previsto para el año 99, otra vez Advanced Chess, que se llamaba así, ajedrez avanzado. Bueno, surgió un problema que se hizo, bueno, que dio la vuelta al mundo, tuvimos unas desavenencias con Kasparov, que se convirtieron en una especie de pequeño escándalo, y entonces Kasparov nos acusó de haber maltratado a su agente y tal, y rompió relaciones con nosotros, ¿no? Bueno, la causa era otra, pero bueno, esta sí, ya no, sí. no viene a cuento, ¿no? Pero no quería jugar con Anand en ese momento porque había mucho dinero para hacerlo por el título de la FIDE. Y decidió romper abruptamente, como no se le ocurría otra cosa, porque teníamos un contrato, pues utilizó ese sistema. Y en lugar de Kasparov, claro, se armó un lío vamos, imagínate, ¿no? O sea, de Sí, repente no, no me lo quiero Kasparov, imaginar. Kasparov rompe, nosotros teníamos como 20 contratos firmados de patrocinios, de cosas, y de repente rompe con nosotros, claro, lo hacemos público. Pues un día me llamó Gemma Nierga, otro día me llamó Julia Otero, otro día, o sea, bueno, claro, todo el mundo, pero ¿qué ha pasado aquí y tal? Y siempre recuerdo una anécdota porque en la noche, Kasparov estaba jugando en Linares. Era la última ronda de Linares. Y ahí fue cuando alguien le preguntó, seguramente porque Casparo le dijo, pregúntame esto, y le dijo, no jugaré en León porque sus organizadores han humillado a mi agente, bueno, en fin. Entonces, Boyero, Jesús Boyero, periodista de Marca, pues me pasó, me llamó y me pasó, me dijo, escucha lo que está diciendo Casparo, que está en una rueda de prensa. Yo estaba escuchando lo que decía, claro.
Y entonces en ese momento, pues claro, tuvimos que tomar una decisión, convocamos una rueda de prensa aquí y explicamos que, bueno, que nuestra postura era muy clara, que lo que había pasado era esto, yo le mandé toda la documentación a Leoncho. Y Leoncho me llama otra vez y me dice, pero esto es un escándalo, pero es que Kasparov se ha portado muy mal. Y se lo fue a decir. Y Kasparov se sonrió y le dijo, bueno, Leoncho, no podemos estar de acuerdo siempre tú y yo, ¿no? Y entonces, claro, pero a nosotros nos dejó una situación que a ver cómo reconducías eso. Y afortunadamente tuvimos el apoyo de todo el mundo, de las instituciones, de los patrocinadores. Nosotros dijimos una frase que siempre me recuerdan aquí, que es eh, un torneo debe estar por encima de los jugadores, si quiere permanecer. Y entonces, automáticamente, el alcalde me dijo, ¿y a quién vas a traer en lugar de Kasparov? Digo, voy a llamar a Karpov. Entonces, que ah, eran la mayor enemistad de la historia del ajedrez. Eso es, eso Y es. entonces llamé a Karpov, esto lo he contado muchas veces, habrá gente que a lo mejor no lo cree, pero yo llamé a Karpov y le pregunté, le dije, mira, Anatoly, yo quería invitarte porque Kasparov se nos ha echado atrás, se ha puesto tal y cual, no, ya me he enterado y tal y cual. Y le dije, ¿tú estarías dispuesto a jugar en estas condiciones, Advanced Chess con Anand y tal y cual? Y me dijo, sí, sí, y él me dijo, le dije, bueno, me dijo, solo quiero una condición, quiero cobrar lo mismo que iba a cobrar Kasparov. Y yo le dije, de acuerdo, pero él nunca me preguntó cuánto iba a cobrar Kasparov. O sea, Sí, 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 sí. es una cosa curiosa, ¿no? Porque yo no le llegué a decir, pues Kasparov iba a cobrar tanto. No, él simplemente me dijo, quiero cobrar lo mismo que Kasparov. Yo le dije, vale, de acuerdo. Pues claro, es lógico, ¿no? Él sabe que Kasparov el dinero lo miraba también. Sí, pero que podía haber dicho, bueno, él ya había jugado en León, ya nos conocíamos ya de hacía tiempo. Él podía haber dicho, no, no, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? No, no, él me dijo que sí. Yo un tiempo, nada, un par de semanas después le mandé los contratos y tal, los vio, firmó, no me dijo ni una palabra de dinero ni de nada. Y efectivamente, ese match se produjo, después de toda esta escandalera y todo este follón, se produjo en León entre Karpov y Anand, que Ujú. fue terrible porque Karpov que quería... Karpov, yo le mandé, recuerdo que me pidió, dice, oye, mándame los programas que vamos a utilizar y todas estas cosas. Entonces yo le pedí a Chessbase, y oye, por favor, mandarle a Karpov a Moscú todo lo que vamos a utilizar. Se lo mandaron, ¿no? Le pregunté a Carpo, sí, sí, lo tengo todo, tal. Vino a León y cuando fuimos a ver a las máquinas, y ese año era Compaq, entró Compaq, cuando ya el éxito de la edición anterior, Compaq, que era una multinacional importante, entró a patrocinar el torneo. Y entonces fuimos con los jugadores, con Anand y con Carpo, fuimos a ver los ordenadores y a que los probaran y tal, ¿no? Y en ese momento nos dimos cuenta, tanto la gente de Chessbase como nosotros, que Carpo no tenía ni idea de cómo se manejaba un ordenador. Pero no cómo se manejaba un ordenador con el programa de ajedrez, ni nada, no, no. Tuvieron que apuntarle escape, salir, intro, entrar, o sea, porque es que no tenía ni idea. Es lógico. Entonces, Anand, que era bueno, para la época, claro, era como si hubiera sido un técnico informático comparado con Carpo, ¿no? Le dio una paliza terrorífica. O sea, me parece que el match acabó 5,5 a medio o algo así. O sea, una cosa tremenda, ¿no? Y entonces, con esa actividad de chess del ajedrez avanzado, aguantamos 5 años. Te he contado estos dos primeros. Luego hubo matches muy interesantes entre Sirov y Anand, entre Kramnik y Anand. O sea, y después de 5 años, en 2002 fue el último año de Advanced Chess y decidimos que había que reinventarse otra vez. Y encontramos este formato que hemos, digamos, más o menos con algún intervalo aplicado siempre, que es el cuadrangular al cabo. Y entonces empezamos a gestionar ese formato que nos parecía muy bueno por varias razones. Primero, porque era muy dinámico. Segundo, porque se jugaban 4 partidas en la tarde y si había empate se desempataba a Blitz. Con lo cual, claro, había mucha emoción y tal. Y luego no había tablas prácticamente. Esto de las tablas desaparecía de la ecuación, ¿no? Era una lucha brutal las 4 partidas y además pusimos como condición que incluso si un jugador ganaba las 3 primeras, por ejemplo, que ya había ganado el match, obviamente, la cuarta se jugaba igualmente, para que el público no, digamos, no se viera perjudicado.
y funcionó extraordinariamente bien. Luego, esto duró una serie de años hasta que llegó la crisis, terrible crisis de 2008, 2009, 2010, donde, por supuesto, pues claro, nos vimos muy afectados y entonces encontramos que en los peores años, los más duros, pues pasamos, teníamos dos opciones, es decir, digamos, bajamos la calidad Sí, o bajamos la cantidad. Y decidimos bajar la cantidad. Dijimos, bueno, no podemos tener cuatro porque no tenemos medios con estas circunstancias económicas, pero podemos tener dos. Y entonces pues empezamos a organizar matches muy fuertes, Ivanchuk Giri, Vallejo Topalov, claro, dos jugadores de altísimo nivel, Anand Sirov, jugamos como dos o tres de estos matches donde la calidad seguía siendo la misma, de alta. En vez de cuatro eran dos jugadores, era un match, aumentaba el número de partidas y manteníamos todas las actividades paralelas alrededor y eso nos permitió sobrevivir en los años, en los peores años los más duros, sí. de la crisis, ¿no? En cuanto pudimos, que ya, digamos, el país y el mundo empezó a sacar la cabeza, que fue yo creo que a partir de 2015 o por ahí, 2014, 2015, volvimos otra vez al formato cuadrangular. Y dentro de esos matches los hicimos de todos tipos. O sea, por ejemplo, jugando rápidas, lentas y blitz. O sea, todo tipo de combinaciones, sí. Todo tipo de combinaciones. Y cuando pasó eso, ya te digo, volvimos otra vez a este sistema que es el que, digamos, desde 2015 ha perdurado hasta 2025, estos últimos 10 años, porque funciona muy bien, la verdad es muy emocionante y funciona muy bien. Y a partir de ahí, pues han venido, pues otra, bueno, pues yo qué sé, Carlsen, Weiji, Radjabov, Pragananda, Sarin. O sea, todo, una serie, siempre hemos buscado lo que nosotros llamamos un formato cóctel. Es decir, una superfigura mundial, Ujú. una leyenda del ajedrez, pongamos Anand, pongamos, yo qué sé, Topalov, este tipo de jugadores, ¿no? Sí, sí, Kramnik. sí, sí. Un jugador top mundial, o sea, un tipo que esté entre los 10 o 15 mejores del mundo, a ser preferiblemente un jugador relativamente joven, una estrella emergente, muy joven, muy joven. Casos de, por ejemplo, Carlsen en su momento, Weili, Pragananda, Eric Gaisi el año pasado, este tipo de jugadores, Faustino, este que vamos, en el que estamos, y luego un jugador español. Entonces, el jugador español en los últimos años lo tenemos en casa, porque tenemos un gran maestro de alto nivel con Jaime Santos, y digamos ese formato cóctel a nosotros nos ha resultado muy bien y nos parece muy interesante porque yo veo, sin desmerecer en absoluto, que, claro, estamos hablando, por ejemplo, estos torneos donde juegan los 10 mejores del mundo. Ujú. Claro, son fantásticos porque evidentemente están los mejores del mundo, ¿no? Los 10 concentrados ahí. Pero tienen el problema, en mi opinión, que se conocen muy bien, juegan muchas veces entre sí. Y entonces hay un altísimo porcentaje de tablas, no porque no luchen, sino porque son aperturas muy sólidas, la berlinesa, gambito de dama, tal. Entonces ahí hay muy poco riesgo, conocen muy bien esas posiciones y digamos que para el aficionado, para un profesional, es un placer ver esas partidas porque son muy finas técnicamente, pero para el aficionado medio es más complicado, ¿no? Hay menos, Claro. vamos a decirlo así, menos emoción. Entonces, este formato que utilizamos nosotros nos permite, pues, no sé, por citarte un año jugaba Wesley So, Jan-Christoph Duda, que es una superestrella hoy día, Pragananda, y no me acuerdo quién era el otro jugador. Bueno, pues en la primera semifinal del torneo juegan Wesley So, que era el 2 del mundo en aquel momento, y Pragananda, que tenía 14 años. En la primera, Pragananda le da un sopapo tremebundo a So, en la primera partida de la eliminatoria. En la segunda, So está perdido toda la partida, logra hacer tablas de milagro y tal. Entonces, ese tipo de sorpresa, ese tipo de encontrarte con otro tipo de jugadores que tienen hambre de triunfo y que arriesgan y tal, y que obligan al jugador más fuerte a, digamos, a fajarse en las Ujú. partidas, pues eso lo consideramos nosotros muy importante, ¿no? Y es Claro. un poco la base del sistema que hemos estado empleando en estos últimos años, ¿no? Y, bueno, quizá no sea yo el que lo vea ni el que lo implemente,
pero quizá pues luego más adelante los que sigan con esto, si es que siguen, pues desarrollarán otros sistemas, ¿no? Pero por simplificar, digamos que el torneo siempre ha estado abierto a los cambios, siempre hemos procurado mm, buscar fórmulas atractivas y luego, digamos, aplicarle todas las ventajas que la tecnología nos ha ido dando todos estos años. Por hacerte un resumen así a Sí, grosso sí, modo. sí. Sí, ahí, bueno, me has estado dejando con el hambre de haber visto y haber vivido esos momentos. La verdad es que es una envidia sana, evidentemente, pero me hubiera gustado estar. Y lo de Prague acaba de ganar el Vacancy ahora Sí, sí, mismo. no, O jugador, sea claro. que, bueno, y además tú fuiste uno de los que estuviste en la organización del Mundial Escolar, que también Sí, ganó él, también junto estaba, con sí, el ganar. actual campeón del mundo, Y con claro, Buques, estaban los con dos, sí, sí. Buques. Buques, Eso es. Mendonça y Pragananda estaban en Dubái, sí, sí, Eso es, la verdad es que es un esto. Y con relación a los sistemas nuevos y demás, bueno, no es que sean nuevos, porque ya tiene sus años, pero cuando hablabas de las tablas, el ritmo de juego supongo que llevará ahí unos cuantos años empleándose este ritmo que tenéis ahora, ¿verdad? el juego es 20 minutos más 15 segundos por jugada. Es decir, una Eso, partida viene a durar más o menos una hora, más o sí. menos. En este caso, en el tema de las tablas, ¿tú qué opinas de métodos como el método Sofía y el método Bilbao? Bueno, a ver, hoy día veo, yo creo que el problema de las tablas se ha reducido muchísimo, creo yo, en general. Eh, yo creo que la lucha hoy día es total. De hecho, lo ves entre jugadores. Por ejemplo, juega Pragananda con Guqués o Pragananda con Erigaisi, que son amigos, o sea, son amigos desde niños, o sea, se conocen desde niños. Y nunca hay tablas rápidas, siempre hay una batalla campal entre... Creo que esa cultura ha cambiado mucho. No, pero son ellos, ¿eh? Que vete a Occidente, que yo aquí veo los torneos de aquí y tablas hay por un tubo. Sí, pero a alto nivel yo creo que cada vez menos. Por ejemplo, cuando yo jugaba, entre los jugadores españoles existía la mala costumbre de dar tablas en pocas, ¿no? En la mayor parte de los torneos. Y yo veía a los ingleses que se partían la cara todos los días y luego estaban tan amigos ahí cenando y tal. Entonces yo creo que es una cuestión cultural. Eso ha cambiado Sí, mucho. Una regla como la de Sofía, por ejemplo, de las que se han probado es la que me parece más lógica, la que me parece más normal. Pero también es verdad que el juego se ha igualado mucho. Es decir, es que hay aperturas y defensas donde sacar algo realmente tangible es muy difícil. sí, te lo tienes todo estudiado con los módulos, con lo cual, Claro, todo el mundo. No, si, hoy día la gente no se lo cree, pero el ajedrez es un ejercicio de memoria. O sí. sea, Por el eso, problema. por eso te iba a preguntar la siguiente pregunta sobre esto. ¿Qué opinas del ajedrez 960? Que ahora las grandes figuras del mundo, del mundo del ajedrez, ha empezado a practicar. De hecho, acaba de haber un torneo muy Sí, interesante, ¿verdad? freestyle, sí. Bueno, a ver, yo soy un jugador de otra generación. Yo creo que el ajedrez es lo suficientemente complicado como para dedicarle una vida y no terminar, ¿no? Pero entiendo el espíritu que anima al 960, que por cierto lo inventó Fischer, ¿no? Es que Sí, eso no lo es. haya inventado un chaval de ahora, ¿no? Lo inventó Fischer Eso hace muchos es. años con la intención de acabar con la teoría de aperturas. En teoría, si se me permite la redundancia, en teoría, bueno, sí, ayuda a eso, ¿no? Es decir, al final, si lo elevas mucho tiempo, pues se generará una nueva teoría de aperturas distinta, pero de momento estamos lejos todavía de todo eso. Pero es verdad que el sorteo es muy influyente, ¿eh? O Claro. sea, por ejemplo, de cómo queda la situación de las piezas. Hay momentos en los que la primera jugada blanca, si utilizas un módulo de análisis, verás que ya la máquina da más 1,50. Entonces, eso ya te indica, o sea, por Sí, ejemplo, ¿cómo decirte? Mira, una posición en la que el peón negro esté en H7, otro en G7, hay un caballo en H8, que es casi perdedor ya, según las máquinas, y te puede acabar ahí, ¿no? Un caballo en H8 y una torre en G8, tu dama en B1 y de repente haces C4 que amenaza dama por H7 y ya tienes unos problemas tremendos. Porque para evitar dama por H7 tienes que jugar G6 y ya me contarás tú el caballo ese de H8, cuántas jugadas le va a costar, ¿eh? salir. Entonces, ese tipo de cosas ya empiezan a notarse.
Claro, por eso puede ser algo quizás no en sí el medio, sino, por ejemplo, para situaciones de empate, para situaciones o previas al Claro, torneo a para ver, eliminación. básicamente lo que ocurre en este sistema es que tú te saltas la apertura tradicional. Eso es. Es decir, porque si te fijas las partidas, después de 20 o 25 jugadas, más o menos llegan a posiciones ajedrecísticas normales, que podemos llamar normales, ¿no? Eso es. Y como tú decías, también te saltas la igualdad, porque en el ajedrez Te saltas que la nosotros igualdad jugamos tenemos iguales posibilidades ambos. y sobre todo tiene una ventaja también, que es que hoy día, por ejemplo, en el ajedrez normal, la memoria tiene tanto peso como el conocimiento ya. Sí, Claro, tú dices, yo he como la estudiado capacidad analítica, sí. exactamente, yo he estudiado esta variante a la perfección. He gastado horas con la máquina y sé todo de la posición. Sé que cuando él se pone así, yo tengo que ponerme aquí, que este final es tablas, que este tal, esto lo he estudiado. Claro, el único problema que se plantea eso es que tú has estudiado eso, pero en un año y pico, por las razones que sean, nunca se ha dado esa posición que tú has estudiado y cuando se da, ya no te acuerdas. Y entonces cuando la gente se sorprende cuando ve a los jugadores mirando al techo o a un lado y tal. Pero no es una pose, es que el tío intenta recordar, él sabe que esa posición la ha estudiado, pero intenta recordar qué es lo que ha estudiado. Claro. Y entonces, a veces, el que más memoria tiene es el que va a ganar esa partida. Entonces, quiero decir que eso no es que sea muy romántico, pero es así. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, como todo en la vida, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, el ajedrez 960 tiene partes positivas, partes que no se ven todavía claras, pero bueno, ¿por qué no combinarlo, no? O sea, ¿por qué no? Eso es. Eso es lo O que sea, decía yo, que yo puede no tener soy su nada, espacio. Puede no, tener su tampoco espacio. tenemos que ponernos sacerdotales y esto es anatema, no se puede tocar, todo tiene que ser así. El Ciudad de León. Bueno, este año hay novedades con relación al año pasado. ¿Y esas novedades cuáles son? Bueno, lo primero que tenemos es la nómina, que ya la hemos hecho pública, en la que, como te decía, ese formato cóctel este año lo conforman Vishy Anand, una Ujú. leyenda del ajedrez indudable, que el año pasado ganó en León y vuelve como campeón. Ha ganado 10 veces este torneo, que es con Se dice diferencia pronto. el que más veces lo ha ganado. El segundo jugador es un top de que a mí, yo hace tiempo que seguimos, porque lleva como 10 años entre los 15 10 15 mejores, y es un tipo peculiar porque es un jugador de Vietnam, que Sí. no es que sea precisamente la Unión Soviética fabricando jugadores, y tiene mucho mérito con jugador de Vietnam, que como el equipo olímpico no es malo, es un equipo que siempre compite bien, pero bueno, él es un jugador que está, digamos, a un nivel muy alto, ahora vive en Estados Unidos, que se llama Le Quang Liem, Ujú. que es el número 16 del mundo. En tercer lugar, el gran maestro leonés Jaime Santos. Y en cuarto lugar, Faustino Oro, jugador con 11 años que yo creo que tiene un talento. Yo no había visto un talento como ese en mi vida, ¿no? No he conocido a Fischer en esa época ni a otros, ¿no? Pero he conocido muchos. Y un niño con 11 años, Incluido Carlsen, ¿no? Que lo has conocido, a no tan Carlsen le he joven, pero conocido, muy sí, sí. jovencito. Ya a Carlsen le conocí con 13. Tenía Por 13 eso años. digo que Y no era muy 11, bueno. pero Era muy bueno, pero creo recordar que tenía como 2.500. Faustino ahora andaba por 2.450 con 10 años. sí, Entonces cuando es evidente que este niño tiene un talento extraordinario. ¿Cómo va a desarrollarse su carrera? Pues no tengo ni idea, porque no tengo una bola de cristal y no lo sé. Pero que desde luego tiene un talento formidable. Y entonces yo dudamos un poco, porque es muy joven y claro, contra una oposición tan fuerte, pero nos pareció que con el sistema que utilizamos en León, que son partidas más rápidas, claro, una partida de 5 horas para un niño y al día siguiente otra y otra, pues no hay que olvidarse de que es un niño, o sea, y se cansa antes y tal. Pero con el formato nuestro nos pareció que tenía más oportunidades, lo hablamos con su padre y bueno, y al final va a jugar el León, ¿no? Esa es la nómina del torneo y luego, pues como siempre, hemos preparado 10 actividades paralelas. vamos al torneo primero, si te parece. Sí, Entonces, el torneo en sí, en el cual juegan, o sea, no, Le Quang Liem, sí, sí, es el número 16 del mundo en la lista de febrero de este año. En la Olimpiada del año pasado, que fue a finales de año, le ganó a Din Liren. O sea que ujú. es un jugador que me gusta mucho. Jaime lo ha sufrido 2 o 3 veces y ya, en fin, Ya sabe jugador de qué muy, va. muy fuerte, sí.
Jaime, supongo además que te asesorará bastante. Tú eres una persona ya que de por sí tiene capacidad analítica para, como entrenador y como jugador, para saber cuáles son buenos, pero además Jaime, como Nosotros también seguimos, compite, entre los claro, dos te puede nosotros ayudar, ¿no? seguimos a muchos jugadores y lo que hace Jaime es darme una visión directa. Es decir, pues mira, yo he jugado con él o yo le he visto jugar o le tiemblan las manos cuando llega el apuro de tiempo o le pasa esto, tal. Él me da una visión más directa que yo no, Claro, al no estar allí. Pero eso es. hay una serie de 7, 8 jugadores que tenemos ahí en cartera. Y cada año se añade alguno que siempre tenemos ahí, siempre lo Sí. seguimos. Y luego entonces, además habrá influido, como tú decías, el formato de ser un torneo a rápidas, ¿no? Porque Faustino, como tú bien decías, en rápidas es otra cosa. Incluso en Bule, como hemos comentado antes, ha ganado a Magnus Es más fácil Carlsen. para él, es más fácil para él, Eso porque es, claro, un niño, el ajedrez rápido le sale de forma natural. eso es. Tú le O sea, que va a obligas, haber espectáculo clarísimo. Entonces, el esa es la formato idea. es, Hay dos cabezas de serie que probablemente serán, no estoy muy seguro de, porque el elo que cuenta aquí no es el elo, eh, digamos, del ajedrez estándar, ¿no? Sino es el elo del ajedrez rápido. sí, Si tú entras en la FIDE y buscas un jugador, sí, te pone chess rating, Elo estándar tanto, Elo eso, rápidas tanto, Elo Blitz tanto. El que eso es, cuenta es el rápido. claro, Entonces, ahí Jaime tiene un Elo muy alto y sí, ha sido cabeza de serie ya un par de veces. Entonces, no sé si Le Quan Lien o Jaime tienen más Elo. Habría que ver a 1 de julio cuál es el Elo más alto. Anán es el más alto de todos, a rápidas. Entonces, o Anán y Le Kuan Lien o Anán y Jaime serían cabezas de serie y luego sorteamos, digamos, a quién coge cada uno, ¿no? claro. Entonces sería el viernes día 4 de julio se jugaría la primera semifinal, ponte que fuera Anán, por decir algo, ¿eh? Anán Faustino, Sí, sí, ¿no? Esa sería la primera semifinal. Y el sábado sería la segunda, que sería Le Kuan Lien Jaime. Y luego los dos ganadores juegan el domingo la gran final. eso es, eso es. Joder, Ese estaría es el bonito de ver, sistema. ¿eh? Annan con Faustino, el más veterano con el más joven, estaría, Sí, 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 claro. Bueno, para Faustino todos son veteranos, sí, sí, pero es súper, todos son ya, mayores. sí, sí, hombre, y tanto. Bueno, de hecho tiene el récord mundial de haber sido el maestro internacional más joven de la historia, Es ¿verdad? el más joven de la historia, Con efectivamente. 10 Sí, añitos, con 10 añitos, que estuvo con a 10 punto de años, sí. sacarlo en Madrid, Sí, además. sí. A mí me parece extraordinario lo de Faustino. Luego no sé cómo va a ser su desarrollo, porque, claro, influyen muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Pero, pero desde luego yo un talento así no lo había visto nunca. Yo Bien, personalmente. entonces lo que es el torneo en sí, pues tenemos ese formato, me has dicho, de 20 más 15. Esto se transmite allí, o sea, si alguien quiere ir a verlo en persona, Sí. hay unas pantallas en las cuales se va transmitiendo, Sí, bueno, hay unos mira, lo tienes, si comentaristas. me aparto, ves cómo es el escenario, ves las pantallas a Sí, los lados. Eso lo ves en el auditorio, la platea del auditorio, se ve todo. Fuera tenemos a los comentaristas, que eso este es. año serán Pepe Cuenca y Sergio Estremera, Hombre, que comentan las partidas para el público. Y todo eso, tal y como tú lo ves allí, lo sacamos a internet. y luego, ¿y la gente cómo lo escucha? Porque claro, no puede estar aquello con altavoces porque molestaría y No, de... la gente tiene dos opciones. Puede verlo. Hay gente que prefiere verlo tranquilamente en el silencio de la sala. O si quieres verlo, lo puedes ver fuera, en el hall Ujú, grande, y ahí los comentarios son a viva voz. Y ahí puedes preguntarle a los maestros y hombre, puedes hacer consultas. Es un poco el formato ese Ágora que también tuvo Bilbao, ¿te acuerdas? Que sí, sí, también claro. es una Ahí cosa muy estaba Leoncho parecida. también, sí, Claro, y muy participativa, que pretendemos que el público, nosotros somos muy enemigos de eso de que por aquí no se puede, esto está acordonado, no se puede acercarse a los jugadores, no, nosotros, los jugadores salen entre el público todos los días sí, y firman y atienden y se hacen fotos y tal, o sea, y la gente con naturalidad, pues ni es pesada ni nada, ¿no? Se acerca por allí y habla con él. claro. Sí. Yo recuerdo en 2007, por ejemplo, cuando se hizo la Liga de Campeones en Vitoria, que evidentemente estaba Sí, Leoncho y sí, Alfonso Romero sí. retransmitiendo las partidas, y lo cual eso pues daba un conocimiento de por dónde iban los tiros muy importante, y eso fue hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, nosotros nos gusta eso porque yo nunca he tenido problema, nunca hemos tenido que decirle a nadie.
oiga, tal, o sea, nunca. O sea, la gente es muy respetuosa, se acerca allí, puedo hacerme una foto, se hacen una foto. Y además la labor de los jugadores es, pues esa, hacerse fotos con los niños y firmar y popularizar el ajedrez, que para eso, de eso se trata, ¿no? ¿Alguna mujer? Sí, sí, Por ejemplo. han jugado, mira, te voy a decir, ha jugado Judith Polgar, ha jugado Sofía y Susa Polgar, ha jugado Hu Yifan, las tres hermanas Polgar. Hu Yifan, que era campeona mundial, Sí, Yu Benyun, que también es campeona mundial en la sí, actualidad, la también ha actual, sí, jugado sí. aquí. Creo que son las cinco que han jugado en el torneo. Intentamos un año, pero por circunstancias luego de problemas de calendario, no sé qué, eh, teníamos ya prácticamente cerrada a Namuzichuk y esas son las que han jugado en el magistral grande, ¿no? Sí, es que me ha venido a la cabeza porque Sí, justo sí, has sí. comentado de Sergio Estremera y digo, bueno, su mujer no deja de ser campeona del mundo plus 50, pero es Sí, campeona del mundo, sí, ¿verdad? sí, sí. No, hombre, hemos siempre que, a ver, cuando empezamos los primeros 20 años del torneo, el ajedrez femenino no era el de ahora, ¿eh? Es decir, estaban las hermanas Polgar y poco más. O sea, quiero decir, a un nivel para enfrentarte a Karpov a Kramnik o a Kasparov, había muy pocas mujeres, ¿no? Judy sí, Judith era un hecho, Sí, digamos, especial, ¿no? Y sí, pero luego sí, luego ha jugado Hu Yifan, ha jugado Yu Benyun, ha jugado varias jugadoras, talento extraordinario y ha habido unas buenas batallas, ¿eh? O sea, y no siempre estamos abiertos, desde luego, a la posibilidad esa de traer a jugadoras, claro. bueno, te voy a poner en un compromiso, a ver si entras. Eh, ¿Cuál crees tú que puede ser la final de este año? Si tuvieras que apostar, dices, bueno, voy a apostar 50 euros, tampoco gran cosa, pero voy a apostar 50 euros. ¿Por quién apostarías que estará en la final? Hombre, si nos guiamos por la experiencia, desde luego Anand estará, porque además aquí juega con una motivación grandísima. Y luego, hombre, teóricamente, pues o Le Quan Lien o Jaime, ¿no? Diríamos, ¿no? Y lo que sería ya un sorpresón tremendo es que Faustino llegara a la final. Pero yo no descarto nada, porque hemos visto de todo aquí. Además, si llega Faustino, tendríamos a media Argentina con nosotros aquí, a nuestros hermanos argentinos, ¿verdad? Sí, sí, no, hombre, les vamos a tener ya en las semifinales, pero quiero decir, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Bici es espectacular. Tenemos, me parece que el año pasado había 50.000 tipos conectados a través de Chessbase India. Sí, 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 Pues sí. claro, India tiene, claro, no es como nosotros, que somos 49 millones ahora, creo, ¿no? Pero en India pues, son 1.400. Entonces, Eso es, eso es. claro, pero, hombre, no me gusta mucho hacer pronósticos, pero yo a Anand siempre le doy favorito en León. Y luego, pues los jugadores más fuertes, indudablemente, son Le Quan Lin y Jaime, que además tiene mucha experiencia. Jaime ha ganado este torneo ya. Y el año pasado llegó a la final con Anand, perdió Eso en es. una final muy disputada, ¿no? Y luego Sí. Faustino, pues es el outsider, es el jugador que, bueno, podría dar, ¿por qué no? Podría dar la sorpresa, claro. Sí, sí, porque precisamente porque el ajedrez tal y como lo jugamos somos humanos, no somos máquinas. Si fueran máquinas, se podría decir ahora por el nivel de elo que No, tienen quién iba a claro, ganar. claro. Pero Eso aquí es, entran otros factores de claro, nervios, de momentos, ¿verdad? eso es como en el fútbol, claro, es que si el Madrid y el Barcelona fueran a ganar siempre todos los partidos, pues no habría nunca Eso liga, ¿no? es. Quiero decir, eso es lo que el deporte tiene esa vertiente, ¿no? De emoción y de incertidumbre, que es lo que lo hace tan atractivo. Sí, una curiosidad. Vosotros me decías que seguís a los jugadores y al final, ¿qué es lo que determina quiénes son los que vienen a jugar a León? No sé, la disponibilidad de ellos también dentro de los que También, hay, claro, la asequibilidad, porque claro, algunos claro, pedirán un claro, caché que claro. dices, sí, muy bien, es muy bueno, lo quiero tener aquí, pero claro, un Eric Gaisy como el año Evidentemente pasado, nosotros claro, como todo evento, pues tiene unos límites presupuestarios que nos limitan. Y luego, en segundo lugar, que el jugador quiera venir, bueno, este es un torneo que tiene 37 años digamos, de vida, que lo ha jugado Kasparov, Karpov, Kornoy, Kramnik. Entonces, tener el torneo en el palmarés te puede gustar y eso ayuda. eso es, sí, claro, Y luego, pues depende, ¿no? También, ¿no? O sea, depende un poco, nos gusta cambiar caras, ¿no? Siempre invitamos al campeón. El campeón está, si ganas, estás automáticamente invitado al año muy siguiente. bien, muy bien. Y entonces luego,
pues vamos variando, ¿no? Y procuramos sobre todo, Ujú. no voy a decir que tengamos gustos exóticos, pero bueno, nos gusta traer jugadores de sitios menos conocidos, porque la gente cree que Ahora, por ejemplo, Rusia ya no es quizá la potencia, digamos, principal del mundo en ajedrez, quizás sea India, y por ahí luego estará China y Rusia, pero claro, nos gusta traer gente de esos países que ahora mismo están a la cabeza del ajedrez mundial, Sí, ¿no? desde luego yo creo que en este momento es India, mi humilde opinión, Sí, sí, porque sí. China como tiene su ajedrez propio también, que ha tenido un campeón, pero bueno, siempre eso hace que se diluya un poco, ¿no? Allí tampoco hay una federación que yo sepa India de ajedrez, ¿no? O Sí, sea, no, sí, sí, hay India y China, las dos, pero China, por ejemplo, es un país como más, ¿cómo decirlo? Más sí, retraído, ¿no? China, por lo que me comentaron a mí, que realmente engloba a las federaciones, o sea, lo que serían aquí federaciones de ajedrez y otros deportes mentales en una sola organización, con lo cual eso dificulta un poco Sí, sí, la federación hombre, tú puedes llamar, yo conocía mucho no me acuerdo cómo se llamaba esta mujer, Hong Wei, que era la Ujú. presidenta de la federación, y yo les decía, oye, pues mira, estamos interesados en tal jugador, y a veces hacíamos el contacto nosotros, otras veces a través de la federación, pero India, por ejemplo, es que exporta jugadores constantes. Tú vas a cualquier Sí, torneo del mundo y hay un montón de niños indios, todos que juegan de maravilla, todos con un futuro prometedor. Entonces, yo creo que India ahora mismo, bueno, además es que es por méritos propios, ¿no? Es decir, el campeón mundial, que es Gukes, es indio. El equipo campeón en la Olimpiada es indio. Entonces, bueno, pues es en evidente, todo. ¿no? O sea, Y en chicas igual, fíjate, hasta la hermana de Prag está en un nivel sí, alto. sí, sí, en chicas también han mejorado, ahora mismo están a la cabeza con las chinas. En el ajedrez femenino, las chinas siguen siendo muy, muy fuertes. Han bajado otros países que también tenían muy buenos equipos, como Georgia, por ejemplo, que siempre tuvo a grandes jugadoras, Chiburdanidze, Grapindasvili, todas estas. Nuestra Ana Y Mandache, las rusas también, por supuesto, siguen siendo potente, sí. fuertes. Pero yo creo que, por ejemplo, India ahora mismo está, yo creo, esto lo he hablado con Visi varias veces, yo creo que está viviendo su mejor momento. Y Hombre, Visi, pero la culpa la tiene él. Visi tiene mucha Una de las culpa, partes claro, importantes claro, de sí, la sí. culpa la es suya, Si yo le mandé un mensaje cuando ganaron la Olimpiada y tal, le dije, bueno, gran parte de la responsabilidad de lo que ha pasado hoy la tienes tú. es su Bueno, culpa. tal. Y claro, es que tener una figura como Visi, que ha sido 5 veces campeón mundial y tal, porque es un ejemplo para los jóvenes. Luego esos jóvenes van creciendo también, se hacen grandes maestros famosos, y ahora tienes a Guqués, Pragananda, Gaisi y todos estos, y eso atrae a nuevos jugadores que se ven en un espejo ahí, ¿no? Sí, Entonces yo le auguro a India una supremacía de bastantes años, si sigue así. sí, han tenido la suerte de tener a Anand, que por lo que te he entendido a ti es una gran persona más que un gran jugador, y un gran jugador es 5 veces campeón del mundo, pues si es mayor, si es más importante como persona humana, pues evidentemente está haciendo una labor porque le gusta el ajedrez, promociona el ajedrez, y todo su interés no es dinero, 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 sino es No, Visi promocionar el ajedrez. es una persona extraordinaria y a Visi lo conozco desde el año 96, o sea que ha pasado un Mm, tiempo, ¿eh? Ahora son 30 años. Le conozco bien, es una excelente persona, pero luego además es el embajador ideal de un deporte para un país. eso es. Bueno, y para Porque todos, ¿eh? da Eh, gusto escucharle, da gusto hablar con él de todo. O sea, es un tipo que, claro, es fantástico, ¿no? Que tengas a un embajador, a un divulgador, un promotor del ajedrez de tu país como Anand, ¿no? Que además Sí, es querido en todo el mundo, es un jugador extraordinario. Yo creo que esa ha sido la gran suerte del ajedrez indio, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora volviendo otra vez aquí a León, que es que es tan apasionante nuestro mundo del ajedrez que nos podemos ir a todos los lados sin parar. Nos vamos a las actividades extras, las actividades que se Es realizan paralela, sí, dentro del festival, sí. son propias del festival. Y me refiero a las que se realizan incluso antes de comenzar Sí, el bueno, torneo en sí. hay varias, digamos la mitad, casi la mitad, las hacemos antes de que llegue la fecha del torneo y las otras Mm, durante el torneo. Es decir, prácticamente de enero a finalizar el torneo en julio, el 7 de julio,
tenemos 10 actividades previstas. Esta que tú conoces bien también, que es el concurso de ajedrez y finanzas, que lo Ujú. organizamos con María Jesús Soto y con el inversor inquieto, esta comenzó en enero. Eso Estamos es. ya son 4 capacidades: objetividad, paciencia, no, iniciativa, paciencia, objetividad y prudencia. Paciencia. Viene objetividad con una serie de preguntas de economía y de ajedrez y tal. Con la Universidad de León hacemos 2 conferencias. La primera es un tema mira, a mí me gustó tanto cuando me lo propuso la universidad bueno, la pusimos en marcha, ¿no? La primera, desde la Facultad de Ciencias del Deporte de la universidad, se llama Nutrición y Preparación Física en el ajedrez de élite. Una cosa interesante, ¿no? Porque Muy interesante. eh, los jugadores de ajedrez somos bastante anárquicos, no somos muy ordenados en estos temas, pero claro, la alimentación y la preparación necesaria para este tipo de actividad puede tener un peso muy importante, ¿no? Es muy interesante porque evidentemente unos hábitos buenos, bueno, en cualquier actividad y no digamos deportiva, unos hábitos buenos son importantísimos. Sí, Alimentarse bien, de forma sana y adecuada, y luego además tener una preparación física que te permita sobre todo darlo todo en las partidas, pero luego poder dormir, porque el eso sueño es es. muy importante en el ajedrez, un buen número de horas, poder descansar. Entonces vamos a tocar este tema y Muy vamos a bien. contar con 2 técnicos de la universidad, David Sánchez, que los dos son INEF, y Natalia, estos son INEF los dos y son expertos en estas cuestiones, y los jugadores de ajedrez serán Visi Anand, que va a Uy. entrar online directamente desde India. Pues Ujú. claro, Visi tiene una experiencia que no tenemos ninguno de los presentes allí, ¿no? Que es, él ha disputado 5 veces el Campeonato del Mundo. Y indudablemente, para un mundial, la preparación física, la alimentación, los hábitos y tal son muy importantes. Entonces queremos conocer cómo enfocó él a lo largo de su carrera estos enfrentamientos, ¿no? Luego Jaime Santos, que también es un gran maestro de élite Porque que y sí. que estos temas también le preocupan. Entonces, entre David Sánchez, Natalia, Visi, Jaime y yo como, digamos, de moderador, haré un poco allí para introducir unos temas y otros y preguntar. Genial. Creo que puede ser una conferencia muy interesante, Sí. no solo para los alumnos de la universidad, que por supuesto son los a los que se dirige, sino también para todo el mundo que tenga curiosidad. Y luego el día 10 hay una conferencia que más o menos doy yo, aunque también hay otra persona de la universidad, que es José Alberto, que es un experto en inteligencia artificial, y yo voy a hablar un poco de la historia de la inteligencia artificial y el ajedrez. Jolín, muy bueno. Es decir, bueno, para que nos quepa todo en una hora y pico y tal, pues bueno, pero digamos, empezando por el turco, el famoso turco del siglo XVIII y XIX, de von Kempelen y tal, y luego después del turco la máquina de De Leonardo Torres Quevedo. Torres Quevedo, y luego de ahí saltamos a Alan Turing y los primeros programas y tal, Sí, luego Deep Blue, luego Advanced Chess, luego tal, y todo eso hasta llegar a lo que tenemos ahora, que son los programas que son realmente la inteligencia artificial más exacta, creo yo, porque ahí sí que no es información, ahí es cálculo y es sí, por eso efecto. es neuronal. Si es que una de las cosas que antes cuando hablábamos de Miguel Illescas, de Kasparov y de Deep Blue, claro, evidentemente una de las cosas que buscaba IBM es decirle a una máquina que dos y dos no son cuatro, que depende de Claro, dónde, en qué claro, situación, claro. pueden Sí, ser sí. cantidades distintas. No sé, una dama depende de dónde esté, si está Claro, cerrada depende de o este tiene un tiene valor un o valor no, claro, mayor o sí, sí, menor, o un caballo o un exactamente, alfil. Entonces, exactamente. explicárselo eso a una máquina que puedes No, entrenar claro, una dama, el sacrificarla y que problema, eso, claro, es que tienes que generar los algoritmos exactos para que la máquina lo... Pero, por ejemplo, eso hoy día, un programa como Stockfish, sobre todo estos programas que se han desarrollado en los últimos años, que aprenden jugando. porque son neuronales, o sea, aquellos Claro, primeros eran cálculo bruto, era tenían un bruto, sí, montón de partidas y exacto, exacto, sí, era fuerza bruta. Pero ahora estamos hablando de un programa, por ejemplo, como este Alfa que Cero, por ejemplo, cualquiera, Alfa sí. Cero, Alfa Cero. Alfa Cero es un programa que se crea y Alfa Cero sabe mover las piezas, sabe las reglas del juego. Y se enfrenta nada más y nada menos que con Stockfish, que es un programa que, bueno, derrota a todo el mundo. Ya, bueno, los programas hace tiempo ya que ganan a los mejores Sí. jugadores del mundo, ¿no? Y entonces, Alfa Cero.
juegan como 100 partidas o ciento y pico partidas, y ya cuando pasamos de la partida 60-70, Alfa Cero empieza a ganar partidas y a ganar partidas. ¿Por qué? Pues porque aprende de su rival y se hace cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte, ¿no? Incluso jugando con ellas mismas. Yo he oído que hay máquinas de estas que han estado jugando con ellas mismas. También, bueno, esa modalidad también existe, ¿no? Pero sobre todo la capacidad de un programa para aprender por sí mismo Eso y es. hacerse cada vez más fuerte. En eso estamos ahora, ¿no? Entonces, esa inteligencia artificial que en el caso del ajedrez no es solo como cuando tú le preguntas al chat GPT por algo, oye, dame ideas de esto y tal, y evidentemente es una mega gigantesca base de datos y de interrelaciones que te da las ideas, te lo explica, pero no es exactamente algo que piense por sí mismo todavía, no tardará en serlo, pero todavía quizá no lo sea, pero sí que los programas de ajedrez como Stockfish, eso sí que piensan por sí mismos. Sí, y bueno, y no sabemos tampoco todo lo que hay, porque, claro, lo que vemos el público en general, a lo que Bueno, haya, claro, no ya me podemos gustaría a ver, mí claro, no podemos ver meterme los a nivel de Elon experimentos. Musk, uno Claro. de estos, ¿no? De Los Elon Musk. experimentos, el Neuralink y todo esto, no podemos ver los experimentos que, digamos, y cómo está la tecnología, vemos lo que llega al público. Pero, por Eso ejemplo, es. yo que trabajo con Jaime muchas veces y tal, y me hace gracia porque, claro, yo soy un jugador de otra generación. Pues yo no soy un nativo digital. Yo cuando las máquinas han venido ya muy tarde a mi vida, pero yo cuando empecé a jugar al ajedrez no había máquinas, solo había libros y nada más. Entonces analizamos, y entonces, claro, yo estoy con la máquina analizando con Stockfish y tal, y hay veces que le digo, esta jugada no acabo de entenderla. No acabo de entenderla. Esta parece lógica, esta también, pero ¿esta por qué? Y dice, y Jaime, que es un nativo digital, entonces él no se plantea estos problemas. Él dice, porque lo dice la máquina. Eso es. Y se Sí, sí, acabó. es que es lo que le dicen que falta todavía a las máquinas que más de una vez te expliquen el por qué hace alguna cosa, porque tú llegas Claro, ahí y no, dices, ¿y a ahora ver, qué? lo hace, en teoría, se entiende más o menos por qué lo hace porque ve muy lejos. Y entonces, por ejemplo, una jugada como H3, que en ese momento a lo mejor no tiene un objetivo claro y tal, y dices, joder, esta jugada aquí yo podía hacer esto o aquello, ¿no? Pero la máquina ha calculado y ve que esa jugada, dentro de 8, de 10 o de 12 movimientos, esa jugada es exacta la que necesita el blanco o el negro, ¿no? ¿Cómo explicas tú eso? Pues es muy difícil para un humano, eso es muy difícil, porque nosotros, esto yo lo he explicado muchas veces, el jugador de ajedrez humano, en realidad nunca, su mente nunca está en la posición que hay en el tablero. Claro, O sea, está en proyección, más allá, ¿no? O sea, está claro. pensando en Seis una... jugadas más o Claro. lo que sea, Pero claro. ¿qué ocurre? Que cuanto más te alejas de la realidad, que es la posición que hay en el tablero, el espectro y la expectativa de error aumenta exponencialmente. Sí, claro. Es que también el número de jugadas han aumentado un Claro. montón. Entonces, La capacidad. el cálculo es arriesgado, ¿no? Porque un cálculo de 3, 4 jugadas más o menos y tal, con alguna variante, bueno, pues bien, pero en el momento que te extiendes, porque no solo es el cálculo, es que tú calculas y en tu mente llegas a una posición, pero hay que valorar esa posición. Y, Ese y- final al que llegamos es bueno, es malo, me favorece, me perjudica, o ese medio juego estoy bien o no, todo eso dificulta el y pensamiento. La claro, y que nunca máquina, sabemos lo que va a hacer el otro, que te puede cambiar todos tus pensamientos y todo. aparte de los sobresaltos que produce, pues que en un momento determinado hayas obviado una respuesta por ahí que no la has Sí, tenido en cuenta y que a lo tal. mejor tú piensas que es mala, pero resulta que es una ¿No? variante que han... O simplemente que no lo has visto, ¿no? Eso es, Realmente esa jugada no la has tenido en cuenta por la razón que sea, ¿no? eso es, eso es. Pero la máquina no. La máquina tiene todo eso en cuenta. Sí, sí, Entonces claro. la máquina, aunque no entiendas la jugada exactamente, si luego haces como los problemas aquellos de Sherlock Holmes, vas hacia atrás, entonces entiendes todo. Sí. Entiendes todo. La máquina está por esta y está por aquella, pero claro, ese cálculo brutal y esa intuición que ya tienen los programas hoy día, pues en cierta medida los jugadores de ajedrez disfrutamos ya antes que otros una inteligencia artificial pura, ¿no? No una gran base de datos, sino una inteligencia artificial, de verdad. Bueno, yo voy a hacer digamos, un poco cómo ha sido la inteligencia artificial y el ajedrez, porque la relación es casi de 2 siglos. O sea, siempre ha Ha habido la sido clave. Ha tentación, sido claro, clave para el avance de la tecnología. Ha sido clave. exacto, siempre ha habido la tentación de utilizar el ajedrez como un vehículo para mejorar eso, ¿no? Y entonces yo voy a hacer simplemente un desarrollo histórico
y me voy a parar en algunos puntos que yo considero que son cruciales y también en la situación actual y tal, por lo menos para que la gente tenga una visión más Bueno, o menos a completa. mí hablar de Leonardo Torres Quevedo creo que es clave porque estamos hablando de Un 1912, genio, 1914, no, eran en la, principios del siglo XX, ¿no? 1904 o 5 por ahí, no, o sea. 1910, 1912 ya tenía el primer ordenador que ganaba y en 1914 ya ganaba siempre la final que hacía que era Rey Era y Rey Torre contra Torre, sí, sí, Rey Torre eso contra es, Torre. contra Ya Rey. con Rey un Torre. procedimiento electrónico y el tipo allí con unos. Sí, Porque la pero que máquina. estamos hablando de 1912 y Sí, que el sí, ordenador, como que le hicieras trampas a la tercera, te hacía no, las no, no. campanillas y te A mandaba veces fuera. no Se tenía, apagaba. por lo que he podido leer y tal, o sea, a veces, por ejemplo, claro, las máquinas ahora tú pones un final de Rey Torre contra Rey y la máquina te dice mate en 36 y ya está. Y todas las buenas, pum, pum, Sí, sí, 36. sí, sí, sí. A veces la máquina de Leonardo no lo daba de la manera más rápida. A lo mejor en vez de en 36 lo daban 38. Tiene un mérito asombroso. Sí. ¿Sabes que hay algún profesor que es un youtuber también, La Morsa? O el Ah, la Morsa, Morsa, no sí, sé. mexicano. Sí, Es un chico de este México, un señor, vamos. da clases en la UNAM, Sí. en México. Y tiene un algoritmo que es el algoritmo este que lo da en clase él, el algoritmo de la máquina de Torres Quevedo. Ah, mira. Y que además, si no recuerdo mal, creo que está accesible el libro que habla sobre esto en la web que tiene nuestro amigo Miguel Illescas. Ah, En pues la eso web de Miguel Illescas creo que está el libro que tengo habla que sobre esto. mirarlo. Eso Por tengo eso que te lo digo, mirarlo. Sí. porque Es te puede curioso, venir bien. es curioso esto que dices porque en la UNAM, nosotros en el año 2010 y en el 2012 hicimos lo que se llamó la Gran Fiesta del Ajedrez, que se Mm, hizo en la UNAM. Y era, bueno, bueno, vino Kasparov, vino Karpov, sí, vino, o sea, sí, sí. hubo torneos abiertos, conferencias, cine, de todo. Sí, que era el Y la centenario o UNAM, algo de eso, ¿no? O algo así. sí, y la UNAM creó una réplica del turco. Lo crearon en la UNAM. Un mecanismo, hombre, no era, claro, el turco era un fraude, ¿no? Había un señor Por ahí eso. metido, tal, ¿no? Pero el movimiento mecánico de los brazos, cuando levantaba la mano para coger una pieza, y era una cosa espectacular. La pusieron ahí en una carpa gigante y con juegos en 3D y humo, y te ponen una cosa sobrecogedora aquello, ¿no? Le encantó a la gente. Entonces lo creamos. Y mira, esto de Leonardo, esto lo tengo que mirar porque me interesa, sí. Porque además Torres Quevedo era un personaje fascinante, ¿no? Sí. Era un genio de nuestro tiempo en una época en la que los genios en España no, nunca, bueno, nunca han sido muy bien tratados, ¿no? Pero Hombre, Torres, Leonardo tiene entre sus mayores méritos que mucha gente no sabe. Uno de los primeros inventos fue el mando a distancia. El ah, mando a distancia, antes que Tesla, lo desarrolló Leonardo Torres Quevedo. Y, por ejemplo, si te fijas en lo que es el transbordador del Niágara, ese que está ahora funcionando, también sí, es sí, cosa sí. de él. Y si nos vamos a los Zeppelin, que se llaman porque es por el otro Zeppelin, pero los verdaderos, está en la Primera Guerra Sí, Mundial, sí, por los ejemplo. Cepelines, la primera, Sí, sí. pero los verdaderos, los que no fallaban tanto, son los suyos, porque tenían un sistema de cordamenta interno que hacía que fuera un poco más flexible, no tan rígido como el Zeppelin, por ejemplo. Y entonces, Pero, el que fueron adoptando los ejércitos fue el de Torres pero Quevedo. es curioso porque tú fíjate que en ese periodo de finales del 19 y principios del 20, ¿no? Justo antes de Leonardo está Isaac Peral, que inventa el submarino. Uh -huh. Y luego aquello acaba, digamos que el submarino acaba en manos de otras potencias, no se sabe muy bien por qué, pero tuvimos ahí gente que brillantísima, que inventaron cosas extraordinarias, ¿no? ¿Cómo era? ¿No era de la cierva el del helicóptero? ¿Cómo era aquel? El de la Cierva era el de helicóptero, sí. De la Cierva estaba Peral, el submarino, el sumergible, que se llamaba en aquella época, y luego Leonardo Torres Quevedo. Y es curioso porque la gente apenas lo conoce. Sí. Si fuéramos franceses o norteamericanos, los tendríamos en Bueno, una estatua por ahí. estaría el Museo Torres Quevedo, no sé, la institución tal Isaac Peral, pero aquí no, aquí somos Aquí así. el Torres Quevedo tiene un pequeño museo en su zona natal, ahí en Cantabria,
Yo creo que se conserva la máquina, ¿verdad? La máquina yo creo que sí. Hay varios modelos de la máquina que se Sí, conservan. Yo la sí, sí, última que vi, la vi en Biblioteca Nacional en Madrid, en una exposición que sí, se sí, hizo, se hizo, sí. y ahí estuve, de hecho tengo algunas fotos muy curiosas, y la verdad es que es muy, muy interesante ver la máquina por dentro. Sí, Claro, sí, no, bueno, no tenía la electrónica. máquina por dentro es todo electrónica, es una cosa No, 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 espectacular. electrónica no había entonces, claro, no había los circuitos que hay hoy en Claro, día. todo ese Era, cableado era que tenía la sistema máquina, eléctrico, era claro, todo ese sistema. cable, eso no existía, o sea, pero el tío tenía allí unas bobinas y unas cosas, era Eso espectacular es. verlo, sí, sí. Eso es. Entonces hay varios, en el momento hay varios que todavía existen, que funcionan, no sé si funcionará alguna, se podría hacer funcionar si no, supongo, pero hay todavía varios de esas, porque se hicieron varios modelos, y todavía hay varios que se conservan, ¿eh? Ya digo Pues que si lo gestionas, no sé si te dará tiempo para este año, pero no te digo yo que bueno, no para este fuera. año será complicado, pero bueno, de momento me voy a conformar digamos, hacer una breve historia de lo que ha sido la inteligencia artificial y el ajedrez, que tiene una relación muy estrecha. Y luego, la siguiente actividad, ya abundando en lo mismo, es la tercera jornada de ajedrez, inteligencia artificial y ciberseguridad que haremos con el INCIBE. Y también ahí habrá diferentes ponencias y tocaremos temas muy interesantes que se relacionan pues con la ciberseguridad, las trampas en ajedrez, la inteligencia artificial y que creo que, bueno, hemos hecho ya estos 2 años anteriores, que han tenido mucho éxito. Y luego ya nos plantamos, ya después de esta jornada en el INCIBE, ya nos plantamos en el torneo y ahí lo primero que tendremos es unas simultáneas de Faustino. Perdona, antes de que empieces por ahí, ¿qué es el INCIBE para quien no lo conozca? Porque creo que Bueno, merece la pena. El INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, que está aquí en León, además, está aquí en León porque yo creo que fue una idea, o digamos Zapatero insistió en traerlo aquí, es una cosa espectacular. Y a mí me gustaría que la gente lo conociera más, porque el INCIBE, por decir algo más llano y simple, ¿no? Tú tienes un problema en el móvil o en tu ordenador, o pinchas un enlace de esos que te llega al móvil por descuido y tal, y tú llamas al 017, que es el INCIBE, Ujú. te atienden automáticamente y te explican lo que tienes que hacer y las medidas de seguridad y todo, ¿no? El INCIBE, ¿Tiene digamos, algún día de puertas abiertas? sí, claro, bueno, el día de esta jornada es de puertas abiertas, pero aparte de eso es que tú ves el edificio que está en un barrio muy bonito de aquí de la ciudad, las afueras, y parece la CIA. O sea, entras allí y Pero, aquello es, o sea, es brutal el INCIBE y digamos que está en León y es el que se encarga de todas las materias. Tiene un montón de convenios en Europa y fuera y en otros lugares del mundo para proteger instituciones, grandes corporaciones, o sea, desarrolla software, sistemas y prepara a muchísima gente muy joven que se dedica precisamente a esto, a la ciberseguridad. claro, Entonces es un tema muy interesante que además ellos creen que el ajedrez tiene unas sinergias importantes con sus actividades y el año pasado, por ejemplo, tuvimos a 2 chicos de 20 años, chico y chica, que nos hablaron un poco, bueno, se nos pusieron a todos los pelos de punta porque nos explicaban con qué facilidad te pueden, digamos, adivinar las contraseñas de todos sí, los sistemas que hay. O sea, es un mundo fascinante que la gente apenas conocemos. No nos sí, damos cuenta de la importancia que tiene todo esto, ¿no? Y sí. entonces el INCIBE es una institución del Estado, ¿no? Está en una Secretaría de Estado del Gobierno de España, ¿no? Ujú. Y bueno, digamos que les gusta mucho este tema. La del año pasado que más ha triunfado, ¿de qué estaba basada? La del año pasado, pues mira, te voy a contar. El año pasado, bueno, toda la jornada que dura por la mañana son varias ponencias y dura como 3, 4 horas. Y luego por la tarde hay unas simultáneas con niños del barrio, porque el barrio donde está el INCIBE se llama el ciberbarrio o el barrio Hombre, ciber, ¿sí? Porque está allí mismo en el... Y entonces, en la primera Sergio Estremera explicó, cogimos las partidas de Mijail Tal, varias de las más famosas, y las pasamos por el tamiz de Stockfish, de la inteligencia artificial. Y con sorpresa vimos que tal no se equivocaba tanto. O sea, no, eso de que jugaba de farol y tal, no, no. La inteligencia artificial demuestra
que gran parte Que de sus hacía sus cálculos, sí. combinaciones, sí, sí, que gran parte de sus combinaciones estaban bien fundamentadas. Luego Ujú, Jaime explicó cómo utiliza un gran maestro la inteligencia artificial y las grandes y el Big Data, las grandes bases de datos. Y lo explicó mostrándole a la gente cómo se prepara un gran maestro, cómo selecciona las partes de su rival, cómo las analiza, cómo todo eso para el público, ¿no? Luego, Iván García del Blanco, que es un parlamentario europeo, estaba el año pasado en Bruselas, era uno ujú. de los que estaba en el comité que estaba legislando y regulando la ley de inteligencia artificial europea. Entonces nos explicó un poco por dónde iba todo eso, qué contemplaba la ley, los peligros y tal, ¿no? Y luego estos dos chicos nos hicieron una demostración práctica de hackeo positivo y negativo, el hacker bueno y el hacker malo. Cómo proteger el sistema informático de una empresa y tal, los trucos que emplean para descubrirte las contraseñas, las grandes enciclopedias de contraseñas que hay. Yo todo esto no tenía ni idea. Y entonces, y luego ya nos plantamos en el torneo, ya la Eso primera es, actividad es unas simultáneas de Faustino con sí. niños aquí en León. Después, Pero la de Faustino, que es en la universidad, creo, en ¿no? la ¿O dónde va a ser? universidad, sí, sí, en Es el para hall de la 25 universidad. tableros, que tiene, Sí. quien quiera participar, que se tiene que apuntar o ya hay una lista. Tenemos, a ver, las plazas, la universidad tiene unas plazas, Ujú, la escuela municipal tiene otras, ujú, el periódico, el principal periódico de la ciudad, el Diario de León, sortea 5 también, ujú. y luego hay una serie de plazas que son libres. Y de hecho ya nos ha llamado, tenemos ya varias ocupadas. Bueno, luego tenemos siempre una larga lista de por si falla alguien, que cuando llegas allí y pasar lista, pues hay 8, 10, 15 personas que se acercan solo por si falta alguna persona, Claro, ¿no? El está año muy pasado bien. las dio Topalov, este año las dará Faustino. Ahí ha dado simultáneas Kasparov, Kramnik, Anand. En ese Sí, hall de sí. la Facultad de Filosofía y Letras, en 30 y tantos años ha dado simultáneas todo, todo. Solo con que se guarde una foto de cada vez que se da unas simultáneas, o dos o Las tres, tenemos, sí, sí. y se ponga allí una exposición. Las tenemos todas. Solemos poner también otra exposición fotográfica muy grande en el auditorio, con Ujú, fotos de todas las ediciones y tal, ¿no? Ves a Carlsen con 13 años y tal, o sea, este tipo de... Claro, tenemos un álbum grande, ¿no? De tantos años. Y luego ya el fin de semana es el torneo grande, este torneo ujú. ya del que hablamos. Cuando Ah, llega ya el fin de semana, entonces el viernes tenemos la exposición de Ana Belén, de Nistal Mayorga, que hace una exposición que a mí me gusta mucho, que es la de las miradas de las campeonas, eso es. que son todas las campeonas del mundo, que yo, lo hablaba yo con ella, porque es que la mayor parte tienen unas vidas de novela, Sí. pero de novela, Vera Menchik, todas estas, unas vidas de novela, ¿no? Entonces vamos a exponer sus retratos, la mirada de esas jugadoras, el libro que ha hecho Nistal, Ana, que es buenísimo porque viene una pequeña biografía, sus partidas y tal, y luego su retrato y tal. Y bueno, ya expusimos la de los campeones hace un par de años, la de los campeones mundiales, y ahora vamos a Sí, hacerlo sí. con las chicas, ¿no? Con las quizás imprescindibles, creo que le llamaban, la que son Sí, sí, no sí. solamente campeonas, sino personas que Las han más, las destacado. más populares, las más famosas, ¿no? Entonces, eso Eso va a es. estar en el auditorio, que es donde se juega los 3 días del torneo, viernes, sábado y domingo, para que todo el mundo pueda visitarla, ¿no? Y luego, bueno, aparte del torneo grande del que ya hemos hablado, luego tenemos los dos torneos abiertos. Eso es. Tenemos un abierto de rápidas, que se juega sábado por la mañana y sábado por la tarde y domingo por la mañana. Y luego un torneo de Blitz, partidas de 3 minutos más 2, que se juega en la tarde del domingo. Este Vamos a año, pararnos un poco en el décimo, en la décima edición del en el de Open este que rápidas. hablabas Sí. de sábados y domingos, que el año pasado lo ganó Marta García, Lo ganó que Marta, sí, sí, lo ganó Marta por delante eh, de media docena de grandes maestros, sí. por eso te quiero decir, que es Hombre, una a chiquita nosotros que está nos estudiando, creo, encantó, eso nos está encantó, estudiando en sí. Estados Unidos, ¿no, Marta? Está estudiando en ¿Vendrá, Estados Unidos, sí, lo sé. vendrá este año a participar? No tengo ni idea, no, no, no lo sé, pero sé por Jaime, que tiene mucha amistad, que está estudiando en Estados Unidos. Hombre, igual en julio, ya es verano, ¿quién te dice que no, no? Y a ella además le gusta jugar los veranos, encantadísimos de que vuelva otra vez, además como campeona. ¿Y quién es de los que estén inscritos ya, quiénes podrías destacar un poquito? Bueno, es muy pronto todavía porque hay 120 plazas, O sea, porque está no limitado tenemos... a 120 Sí, sí, plazas. no tenemos más sitio. Ese es...
son unas salas que tienen la capacidad que tienen y entonces no tenemos más sitio, ¿no? Y dentro de las figuras un poquitín tendríamos quizás Alexa, se le espera, supongo, Bueno, sí, tenemos, Stojkovic, eh, normalmente Alexa. Enrique Tejedor, Enrique Tejedor ha venido muchas veces, pero luego también hay varios cubanos. Ha venido Kim Pilgar, que es otro maestro internacional danés. Suele venir. Este año y que luego... Ujú, esperamos que haya más maestros si cabe que en los años anteriores, porque hemos aumentado un 40% la bolsa de premios. ujú. Entonces, bueno, ya el primer premio del de Rápida ya son 800 euros, que ya bueno, ya es un premio que por un día está bastante bien, ¿no? Y luego si le sumas el de Bleach, que son 300, pues hombre, en un fin de semana, si ganas 1.100 o 1.000 euros, no está mal para un par de torneos y sobre todo te permite jugar, porque el torneo, el de Rápidas, tiene más de 20 premios, hay premios por tramos, hay premios al mejor jugador mayor, a la mejor jugadora, al mejor... O sea, quiero decir, hay un buen número de premios, ¿no? Y luego te permite jugar y además ver a las figuras ahí al lado jugando también, ¿no? Es compatible entonces, ¿no? Tú puedes ir a ver a las grandes figuras y a la vez participar. Sí, No, sí, no sí, es en claro. paralelo, no, no es algo en No, paralelo. no, juegan al mismo tiempo. Ah, sí es en paralelo entonces, sí. Juegan al mismo tiempo. Pero, claro, tú en los descansos en las partidas, tú vas allí, ves la sala, ves las partidas, ves todo, ves los comentarios. O sea, puedes combinar ambas cosas. Y luego ¿Qué cuando son? acaba, ¿Salas paralelas en el mismo edificio, es el mismo contiguas? edificio. O sea, esto es un auditorio gigante, un auditorio de música que tiene pues una platea inmensa que tiene capacidad para 700 personas, con un escenario y tal. Ahí es donde se juega el torneo. Ujú. Luego, al lado de eso, hay unas salas que hay en el piso de arriba, que son estas de las que te hablo, que tiene capacidad para 120 personas. Entonces, digamos que hay un trasiego de gente constante. Tú puedes bajar a ver las partidas, subir a jugar, tienes cafetería, tienes el hall para ver los comentarios. Digamos que todo el auditorio está lleno de ajedrez. Hay exposiciones como esta de Nistal Mayorga, hay publicidad, se venden libros, o sea, quiero decir, hay un ambiente ajedrecístico total. Nosotros calculamos que más o menos todos los días hay allí 500 o 600 personas. Muy bien, muy bien. Sí, además se me ha olvidado decir una cosa, creo, se nos ha pasado así, y yo creo que es a destacar, que el ambiente que tú dices ahí también se respira en la calle, pero eso lo hablamos en otro momento, porque en la calle también tenéis unas piezas Sí, es gigantes y verdad, demás. sí, sí, hacemos Volvamos lo otra vez de... aquí, pero yo creo que merecía la pena mencionarlo, ¿no? Que Sí, eso sí, es un llenamos, vamos a atractivo. decir que llenamos la ciudad de piezas gigantes. Eso es, eso es. Bueno, y entonces aquí hemos hablado de este torneo. ¿Cuándo se puede empezar a escribir la gente ya? Ya, 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 sí. La inscripción para los abiertos ya está abierta. Tú entras en la página web que es www.elajedrezdelfuturo.com Ujú, o si eres inglés www.advancedchessleon.com ujú. y vas allí, ves allí décimo Open, pinchas en el décimo Open y ahí tienes las bases, cómo inscribirte, todo. Lo tienes todo. Bien. Y La ahora, lista de bueno, premios, las reglas, todo. perfecto. Y vamos ahora que nos ibas a hablar y te he interrumpido la quinta edición del torneo del domingo, ¿no? Sí, ese es el... Del Blitz. Organizamos, había gente que como viene el fin de semana, pues hombre, la tarde del domingo, coño, si hicierais algo, y se nos ocurrió hacer hace 5 o 6 años un torneo de Blitz. Son Ujú, partidas de 3 minutos más 2 segundos por jugada. Tiene unos premios de 1.000 euros más o menos, pero claro, es un ajedrez muy dinámico, y entonces por la tarde, mientras que ves la final, pues puedes jugar tranquilamente el torneo de Blitz también. Y digamos que todo el fin de semana en el auditorio, prácticamente si quieres ni sales, ¿no? Porque se puede comer allí, tal, o sea, no necesitas ese ajedrez mañana tarde, mañana y tarde. Luego ya por la noche ya dejamos que la gente vaya al barrio húmedo y a dar vueltas por la ciudad, está muy agradable. muy bien. Y luego he visto que luego la clausura es el lunes. ¿Por qué se separa la Sí. clausura el lunes y en qué consiste este Bueno, hecho, ¿no? Porque la clausura digamos, la hacemos el día siguiente por razones operativas, más que nada porque vienen todos los políticos, la Junta, tal, gente que viene de Valladolid. Entonces, para darle más un domingo, pues hombre, le fastidias a la gente, ¿no? Porque tiene que viajar el domingo, tiene que... Entonces la hacemos en la mañana del lunes en el mismo hotel oficial del torneo y allí, pues como los jugadores están allí alojados, allí hacemos la clausura, ruedas de prensa, tal y cual, y ya esa tarde, después de la comida, ya los jugadores, hay varios que se van, otros que se van al día siguiente, y ya damos por finalizada
la edición de... Si alguien quiere ver todo el festival, es desde el día 3 hasta el día 7. Tiene que coger el alojamiento para esas noches, ¿no? Claro, sí, ahí Del 3 al ofrecemos 4, 5 y 6 son los días del torneo. El día 3 del magistral, ¿verdad? es Del magistral y de los calendario, otros dos. exacto. El día 3 es calendario porque por la mañana se sortean las eliminatorias y Ujú. por la tarde hay simultáneas de Faustino. Ay, se me olvidaba también, joder, no lo he dicho, me mata Nelson. Se me olvidaba que el sábado por la mañana a las 11 de la mañana hay una conferencia en la Universidad de León que Hombre, se llama Los niños prodigio en ajedrez. mira, mira. Sí, sí, lo había visto, sí, ahora que lo dices. De Morphy a Faustino Oro. Joder, pues tiene que estar. ¿Y eso se va a transmitir también? Esa no solemos transmitirla. Esa se hace solo para la gente de la universidad allí y luego la gente que quiera que venga ya a los torneos, pues empieza a las 11 allí en la universidad, que está es una parte de la universidad que está en el centro de la ciudad, y luego a las 12:30 empieza el Open. Ujú. Está cerca, se puede ir andando de un sitio a otro. En León se puede, sí. En León, por ejemplo, desde donde hacemos la conferencia a la sala de juego, pues hay 10 minutos caminando, Y 15. luego algo que no hemos dicho, porque aquí se da siempre por obvio, pero no es en todas partes igual. La entrada es libre en todas estas Todo. conferencias. Para todas las actividades bueno, hay inscripción para los abiertos. Sí, pero para participar Para jugando, no parti- para verlo. no, no, para verlo no. O sea, no, Por para eso ver que el tú como torneo, asistente, si tú vas no, como no. asistente aficionado Es gratis, o sí. curioso y quieres ver cómo es este Nada, festival, eso es gratis. eso es. Puedes ir a todas las actividades, son de entrada libre, todas son gratuitas, incluyendo el torneo grande. Lo único, eso sí, si quieres participar en los Openes, en el de Rápidas o en el de Blitz, eso tiene una inscripción. Vale. Y luego lo que es el... Claro, y las conferencias se llenan, hay que apuntarse en algún sitio o vas allí que normalmente hay No, sitio. vas allí simplemente. No, hombre, lo hacemos, la conferencia, por ejemplo, es una sala bastante grande, no se llena porque es enorme, ¿no? Pero bueno, puede haber que siempre tenemos ahí como 100 personas, ciento y pico, 80, Ujú. 100. Entonces, ahí es entrada libre. Tú vas allí, escuchas la conferencia tranquilamente y ya está. O quieres ir a ver las simultáneas, o quieres ir a ver la exposición, eso es totalmente gratis. Todas Las estas grandes... conferencias de las que hablábamos antes, Sí. INCIBE, universidad y tal, también son totalmente gratuitas. Sí, claro, el problema de eso es que estáis en León, si no, sí, pero por lo menos lo vais a transmitir estas por Claro, sí, internet. sí, esas las transmitimos. Sí. Lo que Las pasa es de que hombre, Leoncho, lo que intentamos también es que lo hace mucha gente, la verdad. Hay gente que tenemos, gente de una fidelidad tremenda. Tenemos los hermanos Roca, que son de Baleares, que llevan 22 años viniendo cada año a ver el torneo, se alojan en el mismo hotel de los jugadores y ven el torneo los 3 días del fin de semana. claro. Hay mucha gente que hace eso. Entonces tú vienes allí, bueno, disfrutas de la gastronomía de la ciudad, de pasear, de tomarte unos vinos, o si quieres visitar la provincia, que también tiene muchas cosas interesantes, y luego ves ajedrez o juegas ajedrez. Esa es la idea. Lo que pretendemos también Y es que la gente haga turismo ajedrecístico. te iba a decir, y luego los hoteles, pensiones y demás ahí, suben el precio estos días. ¿Sale No, muy a caro el ver, ir ahí? no, en primeros de julio no es mala fecha, si reservas con tiempo. Nosotros en la web solo damos una opción que es el hotel oficial, Ujú. para no meternos en más complicaciones, pero bueno, hay 1000 opciones, desde Airbnb a hoteles, pensiones más modestos, menos modestos, o sea, si lo haces con tiempo hay 1000 opciones. Ahora, claro, la idea es, si quieres ir al hotel de los jugadores y ver a los jugadores allí y tal, y a todo, Claro. hay un precio especial. Es un hotel Ujú. de 4 estrellas bastante bueno y tal, es un pelín más caro, pero bueno, hay gente que lo hace. Entonces, la idea es esa, la idea es que tú, luego toda la ciudad está llena de piezas gigantes, está por todas partes, o sea, quiero decir, hay un ambiente ajedrecístico muy agradable, ¿no? Y es fácil encontrarte a Bici paseando o al otro, o sea, porque la ciudad se camina, o sea, León es una ciudad pequeña, 130.000 habitantes. O sea, quiero decir que prácticamente nos movemos en el centro y andando vas a todas partes. Y Sí, encima sí, el tiempo es muy bueno en esa época. Entonces pretendemos eso, pretendemos, bueno, pues que la gente nos visite, que disfrute de la provincia, de la ciudad y de la gastronomía, pero también del ajedrez. Ajedrez de buena calidad y muchas opciones, porque hay para todos los públicos. Tenemos para niños, para mayores, aficionados, profesionales. sí, sí. La verdad es que es muy, muy interesante.
Pero bueno, hay mucha emoción siempre y luego los comentaristas son buenos, puedes preguntar, puedes hablar con los jugadores, o sea, quiero decir, hay una cercanía grande con todo, ¿no? Y la posibilidad de enchufarte algún pinganillo si quieres estar en la sala escuchando los comentarios, eso Sí, no habrá. claro, sí, 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 claro. Ah, tenéis también. Esos comentarios se emiten en una onda. Ajá, Entonces, claro, tú si quieres, si llevas como una radio o un móvil y sí, seleccionas la frecuencia, lo oyes, ¿no? Tienes que ponerte hombre, los anillos y lo oyes, claro, sí, sí. Pues hay gente que se va a la calle y lo va, claro, los fumadores se van a la calle con los chismes puestos, ¿eh? claro, claro, no es interesante. Pues nada, no sé si quieres contarnos algo más. No, nada más, simplemente primero agradecerte que me dejes explicar con detalle lo que haremos este año y en segundo lugar aprovechar para invitar a todo el mundo a que nos visite. Creo que es una bonita experiencia que se lo van a pasar muy bien. Si les gusta el ajedrez, naturalmente, lo van a disfrutar y bueno, simplemente que trabajamos para eso, ¿no? Trabajamos para que el torneo sea cada año más atractivo y para que la gente venga y nos conozca y conozca la ciudad y el torneo. Muy bien. Yo ya voy a ser un poco más agresivo, quizás, ¿no? Incluso aunque no te guste el ajedrez, si te gusta la cultura, te gusta la gastronomía, yo creo que es un pretexto para ir a León, Hombre, pasar sí, unos sí. días bonitos, ver sí, el torneo es en el auditorio, por lo que se ve, es un sitio precioso. El auditorio está enfrente del Hostal de San Marcos, que es el parador, es un parador nacional espectacular. Está enfrente en una zona, es la zona más moderna de la ciudad, es una zona de oficinas, grandes edificios, de estos acristalados y tal. Es una zona Oye, muy bonita, ¿no? Y mucho espacio verde y tal. Ahí está el auditorio. Pero a 10 minutos caminando llegas al centro de la ciudad, llegas a lo que llaman el barrio húmedo, que es la parte antigua de la ciudad, donde está la catedral, los museos, San Isidoro, digamos todo el patrimonio, y ahí está lleno de bares para tomar vinos, tapas, bueno, hay un ambiente espectacular. La ciudad es muy agradable, o sea, es una ciudad estupenda. Yo lo sé porque la gente que viene siempre, la mayoría repite y muchos nos dicen, joder, es que me lo paso aquí y tal. O oye, sea, una curiosidad, las comunicaciones, ¿está bien comunicado León? Autobús, tren, ¿qué es lo que hay? Hay mucha. a ver, desde Madrid hay 1000. Desde Madrid el tren tarda 2 horas. O sea, Madrid-León son 2 horas. El autobús es un poco más, 3 horas y algo, desde Madrid te estoy hablando. Y Ujú. desde el norte, por ejemplo, bueno, desde Asturias, que tenemos cantidad de jugadores que vienen a jugar aquí, de Asturias, de Cantabria, del País Vasco también vienen. Siempre viene este chico que quedó campeón de España Calleja, una y Calleja. Claro, claro, ha venido varios años y le preparamos allí su mesa especial con todo y tal. Y viene mucha gente de Cataluña, mucha gente de Madrid. O sea, las comunicaciones son razonables. El norte de España suele estar, como bien sabes, peor comunicado, ¿no? Pero es más difícil para nosotros ir de León a Galicia, a Coruña, por Ujú, ejemplo, que para la gente venir desde Madrid o desde el norte a León. claro. Tiene bastantes buenas comunicaciones. Y luego con Extremadura, por ejemplo, por la zona esa de ahí, Con Extremadura, a ver, el problema no es nuestro, es más bien de Extremadura que está bastante mal comunicada, ¿no? Como, bueno, llevan los pobres extremeños pidiendo el tren ese de alta velocidad 20 años, ¿no? O sea, y no se lo acaban de poner. Pero, pero sí, hombre, hay una comunicación razonable. Si vas más al sur, ya todo es primero Madrid y luego al sur. y aeropuerto tenéis en León. Tenemos aeropuerto también, sí, sí, claro. Tenemos aeropuerto, autobuses, trenes, o sea, el aeropuerto pues tiene 2 o 3 o 4 vuelos, en verano más, en verano hay más. Desde Barcelona, desde Baleares, desde Málaga, o sea, digamos que, bueno, hay unas comunicaciones, el aeropuerto está totalmente nuevo, es un aeropuerto más grande de lo que merecemos, quizá. No, nunca, nunca es más de lo que os merecéis. Nunca es más. Pues Pero nada, bueno, yo muchísimas gracias, Marcelino. Eh, a ver si este año consigo poder ir a es estar posible, contigo. hombre. Me haría mucha Te ilusión. aseguro que te hacemos los honores aquí, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues nada, a todo el mundo muchísimas gracias y no olvidéis, en León os están esperando. Un Del abrazo. 3 Hasta del luego. 3 al 7 de julio. Del Un 3 al abrazo muy 7. fuerte, José. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.